¿Qué tal, Muchas Liliana? ¿Cómo gracias. estás? Bienvenida nuevamente. Gracias, me encanta esta entrada porque yo sé que a Wemansi le gustan mucho los literatos israelíes y yo pienso que para entender un pueblo habría que leer más a sus autores. En otros programas Wemansi ha precisamente hablado de Amos Oz, por ejemplo, pero podríamos hablar de David Grossman, de Yehoshua y de otros autores que dan cuenta de lo que pasa realmente como Sharit ahora en Israel, para darnos cuenta que a veces lo que ocurre no es tan positivo. Y esto tiene que ver con la entrevista de este día, que es precisamente qué está ocurriendo en la Franja de Gaza, qué ha pasado específicamente con este acuerdo que se anunció dentro de la tregua, que pareciera ser la posibilidad de la declaración unilateral como Estado precisamente de Palestina y que ahora Benjamín Netanyahu ha negado esta posibilidad a la prensa israelí. Ha dicho que él nunca ha afirmado esta posibilidad, sin embargo, mientras está anunciando que 400 hectáreas son tomadas por israelí del territorio palestino en Cisjordania, justamente donde aconteció el crimen de los 3 jóvenes el 12 de junio pasado, que dio origen a esta convulsión nueva entre Palestina e Israel, ¿no? Lo cual es lamentable porque esto ocurre a algunos kilómetros de la ciudad de Belén, que también quiere ser reivindicada como la posible capital de este nuevo posible territorio independiente, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al análisis internacional, la posibilidad de la existencia de un Estado palestino declarado de manera unilateral no es imposible si consideramos que en el pasado han habido otros estados que han proclamado su independencia de manera, vamos a decirlo, autónoma o independiente, sin la necesidad del reconocimiento del ámbito internacional. Lo hemos visto, por ejemplo, como la República Democrática de Saharaui, el propio Kosovo y otras entidades. Entonces, esto para decir, no hay una restricción en el orden internacional para nacer a la vida. No existe que existe un concepto latinazgo que es status nascendi, que da la posibilidad de que un Estado nazca y aspira a la vida independiente. Lo que sí es cierto es que estos estados tienen esta posibilidad de surgimiento también en la medida que otros estados interactúan y se relacionan con estos. Yo quisiera ver si Palestina lograra esta capacidad de Estado independiente, quiénes van a ser los estados. O sea, el reconocimiento internacional es un factor fundamental. Sobre todo para la subsistencia de un Estado independiente, porque no se puede ser autárquico y vivir aislado de la comunidad internacional, produciendo sin tener los vínculos cuando estamos en la era de la globalización, que habla de la interdependencia entre los estados. Entonces, es complicado que nazca sin tener el reconocimiento de otros estados. No imposible, pero sí difícil para que pueda relacionarse e interactuar y satisfacer las demandas que al interior tiene la propia población. Simplemente pensemos, esta última violencia que se suscitó entre Israel y Palestina deja un saldo de más de 1.200 muertos para Palestina, pero también los daños a los bienes de los civiles y su reconstrucción tomará años, que es algo en lo que a veces no se piensa y generalmente se va a necesitar el apoyo de otros estados para poder ayudar a la reconstrucción de Palestina. Entonces, eso es una de las cosas y grandes retos que enfrentaría este Estado en caso de que lograra la vida independiente, ¿no? Ahora, el anuncio hecho por Mahmoud Abbas de esta tregua indefinida después de, pues que son varias semanas, 40, 50 días de intensa violencia y que ha dejado, tú mencionaste Cisjordania, bueno, la anexión de este territorio de 400 hectáreas, pero en Gaza una destrucción de más de 17,000 viviendas, más de 200 escuelas completamente devastadas, son también miles de millones para la reconstrucción. ¿Qué podemos esperar de estas declaraciones, incluso la posibilidad de una apertura después de el cerco en el que ha vivido la población y que la tiene realmente al borde de la desesperación? Bueno, yo veo un panorama muy difícil porque estamos pensando en las agresiones recibidas hacia Israel en una primera parte, precisamente por la Franja de Gaza, donde domina el grupo o actor político de Hamas. Pero también el otro 50% del territorio palestino está precisamente Al-Fatah, que es menos radical que el propio Hamas. Entonces hay una convulsión política al interior de la propia Autoridad Nacional Palestina que dirige Mahmoud Abbas. El enfrentamiento y la posibilidad de negociación tendría que darse primero al interior de la propia Palestina para poder controlar estas fuerzas políticas y posteriormente salir y ocupar el foro de negociación que se está dando en Egipto, en el Cairo específicamente, para tratar de negociar no solamente el retiro de estos asentamientos por parte de Israel en estas 400 hectáreas en Cisjordania, sino para tratar de tener una paz duradera.
porque finalmente la operación que vimos del manto protector pues fue de verdad devastadora para lo que es Palestina hoy día. Me pregunto si se podrá maniobrar o negociar algo más cuando ahora ocupan los israelíes estas 400 hectáreas. Yo lo veo muy difícil y parecerá que entonces no podría ya ser una negociación indirecta como lo ha sido hasta ahora, sino realmente tendría que ser una negociación directa sentando a Benjamín Netanyahu con Mahmoud Abbas para resolver este problema. Es decir, la intervención de Hamás puede romper con esta posibilidad de una negociación y eso hay que tenerlo muy claro. Es correcto, porque si nosotros observamos dentro de las treguas que hubieron desde junio para acá, lo que observamos es que quien rompía precisamente la tregua era precisamente Hamás en el territorio de la Franja de Gaza, enviando cohetes al territorio israelí. Entonces me parece que es difícil si no se logra contener la fuerza que está manteniendo hasta la fecha este grupo político de Hamás. ¿Qué pasa con estos acuerdos? Remontándonos un poquito a la historia, los acuerdos de paz de Madrid de 1991, los acuerdos de Campo David, ¿qué ha pasado con estos acuerdos que no han podido construir una paz duradera? Si hacemos historia, ¿cuál sería la señal que nos da hacia el futuro? Bueno, yo pienso que revisando la historia una vez más acota que la historia es de los vencedores, ¿no? Porque si nosotros observamos desde 1917 y hasta 1922, cuando existía la Sociedad de Naciones, la antecesora de Naciones Unidas, lo que se otorga es un mandato al Reino Unido precisamente para administrar a lo que en un día llegaría a ser el Estado de Israel, que así se recupera o así se asienta hasta 1948. Desde este momento habría que acotar por qué se le dio este mandato al Reino Unido sobre Israel y por qué la historia de Palestina no ha podido cambiar en ese sentido hacia la conformación de un Estado, por qué solo Israel en ese sentido. Me parece que la comunidad internacional ha sido omisa y ha guardado preferencias respecto al Estado de Israel y no ha velado por otros territorios que merecen tener estos criterios de independencia. Reconozcamos que los movimientos de liberación nacional son sujetos del derecho internacional bajo esta óptica y en ese sentido tendrían la capacidad de reivindicar su territorio hacia un Estado independiente. Bueno, pero uno de los argumentos es que resulta una amenaza para el territorio de Israel la existencia de estos grupos, ¿no? Es curiosamente uno de los argumentos de Naciones Unidas. Uno de los criterios para ser miembro de Naciones Unidas es ser amantes de la paz. En tanto Hamás sea un grupo violento, pues se concibe que no son amantes de la paz y mucho menos pueden llegar a ser miembros de Naciones Unidas. En cambio, Israel se le concibe como un Estado amante de la paz, pese a lo que estamos observando en el escenario internacional, ¿no? Claro que cuando nació, por supuesto, se le concebía como tal. Lo que ha faltado ahora, donde la comunidad internacional ha sido omisa efectivamente, es en estudiar y analizar los casos de violación a derechos humanos y poder imputar responsabilidad a una y otra parte. Uno de los temores de Israel, por ejemplo, es que precisamente Palestina pase a formar parte de la Corte Penal Internacional y entonces se haga una indagatoria respecto de los crímenes de lesa humanidad que se hayan suscitado por los últimos conflictos entre uno y otro lado. Entonces, son muchísimas aristas del conflicto que habría que analizar desde la óptica del derecho internacional y la comunidad de estados. Me queda una duda sobre el territorio en Gush Etzion, donde ocuparon las 400 hectáreas. Es un territorio, son esas 400 hectáreas, yo leía que son 16 personas, o sea, es una cantidad... Hasta ahorita hay 16 personas en ese territorio. Realmente es una cantidad mínima. ¿Cuál es la señal que se manda con esto al tratarse de un territorio que está muy cerca sí, claro, de ciudades muy pobladas, pero que se encuentra un sitio prácticamente despoblado? Y que ahí es donde fueron encontrados en junio estos jóvenes a los que te referías, 3 Exacto, pues jóvenes. A mí me parece que la señal es de poderío, una señal intimidatoria por parte del Estado de Israel a Palestina. Es una señal más retórica que real, ¿no? Digamos, en el sentido de que no representa una amenaza, o sea, es parte de la demostración de fuerza, exacto, es intimidatoria la medida para efectivamente ilustrar el tipo de medidas que puede estar llegando a tomar Israel en caso de que sea agredida parte de su población como lo fue en el pasado. Y la posibilidad de reconstrucción a partir de esta paz aparentemente duradera de la zona de Gaza, ¿tú la ves como una posibilidad real? No, en absoluto. A mí me parece que en tanto Israel no dé las señales correctas precisamente de esta paz aparentemente duradera, no puede haber ningún acuerdo. A mí me parece que la primera señal sería el retiro de estas personas dentro de esa franja de territorio
para poder tener una señal positiva y que no fuese intimidatoria a un posible acuerdo de paz. Recordemos que ahorita es una especie de tregua larga, en tanto se reanudan las negociaciones en Egipto, donde se determinará cuál es el siguiente proceso para Palestina e Israel. Entonces, hay que estar pendiente de cuándo se reanudarán estas negociaciones. ¿Existe una fecha, un momento en el cual uno tenga que estar pues ahí alerta? Septiembre es el mes decisorio para este toma de decisiones, es correcto. Pues muchísimas gracias, Ileana. De nada. Por venirnos a platicar eso. Rápidamente, comercial para el miércoles. Muchas gracias, sí. Comercial para el miércoles. 11:30 de la noche. Tenemos un programa en Global 22. Pasa los miércoles a las 23:30, se repite los viernes a las 10:30 y el tema de ahora es Panamá, 100 años de paraíso en el canal. Ojalá que no se lo pierdan. Excelente. Y bueno, pues de salida de esta entrevista les quiero comentar que Carmen Regel en el sitio web del diario El País reflexiona sobre los costos de esta reconstrucción de la que hablábamos en un artículo titulado La Franja de Gaza trata de ponerse en pie sobre sus ruinas, sobre las ruinas. Esta periodista que ha estado ahí en la zona de conflicto, que es una enviada especial, subraya que la principal emergencia es la reconstrucción de estas casas, de estas viviendas que están completamente devastadas por Israel. Antes de dar el cese del fuego, bueno, pues la devastación fue enorme y los invitamos a ver el reporte completo en la dirección que me parece ya tienen ahí en pantalla. Van a encontrar el análisis y la información pues directa de Carmen Regel. Ahí vemos, ¿no? Los daños a los bienes de los civiles se cuentan. 2.500 millones de euros es lo que se estima que podría costar la reconstrucción. Y la participación tendría que ser, bueno, pues... ¿Y habrá paz duradera? Ahí está la discusión, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ileana. Nos vemos la próxima semana. Claro.